Espero que se encuentren bien. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Valeria, para el que no me conoce, yo soy licenciada y profesora en enfermería. En esta ocasión estoy subiendo una secuencia de videos relacionados con el área materno-infantil, específicamente los trastornos maternos de alto riesgo, es decir, las complicaciones que se producen en el embarazo. En esta presentación en particular voy a abordar el tema del embarazo. ¿Sí? Así que los invito a ver el contenido. Chau, chau. Bien, entonces ahora para arrancar a hablar del aborto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es su concepto, ¿no? Cómo se lo define. Y acá tenemos qué es la pérdida del producto de concepción, la pérdida o la expulsión del producto de concepción, ¿sí? Antes de que éste llegue a la etapa de viabilidad. Y acá hay una palabra clave, que es la viabilidad. Es la condición o la posibilidad que tiene ese producto de concepción de subsistir fuera del útero materno. Bien, eso es viabilidad en cuanto a la gestación. Y que van a encontrar diferencias en cuanto al tiempo en que se considera, a partir de cuándo se considera un aborto, porque esto depende de las ediciones de los textos. Hay algunos textos, los más actuales, dicen que es antes de la semana 20 y otras bibliografías dicen que es antes de la semana 24. Esto solamente para que lo tengan en cuenta. Y otro de los indicadores que establecen la viabilidad es el peso. Una gesta que tiene menos de 500 gramos no es viable, ¿sí? Se considera no viable. Entonces, cuando se pierde un producto de concepción que tenga este peso, también se considera que es un aborto. El aborto en general es un trastorno que se caracteriza por la presencia de hemorragia, ¿sí? Por la presencia o la pérdida hemática. Por eso se entra dentro de las gestorragias del inicio del embarazo o del primer trimestre. ¿Y cómo se clasifica? Y hay dos tipos de clasificación. Por un lado, en función de la edad gestacional, se habla de un aborto precoz cuando se produce antes de la semana 10 de gestación o del embarazo, que en realidad, lo que es la semana de gestación no es lo mismo que la semana de embarazo. ¿Por qué? Hay 2 semanas de diferencias, porque se considera que a partir de la fecha de última menstruación, el embarazo se produce 2 semanas después. Y a partir de ahí se cuentan las semanas, y ahí se produce la fecundación y se cuentan las semanas gestacionales desde ese momento, desde la fecundación. Pero cuando hablamos de embarazo, ¿sí? Se toma la fecha de última menstruación, lo que se llama FUM. Eso para que lo tengan en cuenta. Si quieren profundizar un poco más, lean material de Materno 1, todo lo que es el desarrollo normal de gestación y el embarazo. Y con respecto, esto hablamos entonces de lo que es precoz antes de la semana 10. Y cuando es un aborto tardío, abarca el intervalo a partir de las 11 semanas y antes de la semana 21 o de la semana 20, como les dije, va a depender de la bibliografía. Pero en realidad, de la semana 20-21 estamos hablando de un aborto. Después hay otra clasificación que la vamos a ver más adelante. Y si bien esta es una complicación del embarazo, una problemática del embarazo, no hay una causa definida por el cual sí, se considere que esta causa va a producir un aborto, sino que hay un conjunto de condiciones maternas o del producto de concepción que a veces aumentan el riesgo de que se produzca un aborto. Entre las causas del producto de concepción, que se conoce como causas ovulares, pueden deberse a alteraciones endocrinas, alteraciones hormonales, ¿no? Pero del trofoblasto, ahí recuerde cuando nosotros hablamos del blastocito, que es el trofoblasto y todo, y cómo está conformado. Y también se pueden deber alteraciones cromosómicas del embrión, ¿sí? En realidad, cuando uno se pone a leer,
eh, son muchas las causas, no están definidas y lo que en definitiva se termina de suponer que había alguna anormalidad en ese producto de concepción y por eso la naturaleza lo elimina, ¿sí? Lo elimina de forma natural, digamos. Y con respecto a las causas o las condiciones maternas que pueden inducir o que pueden predisponer, mejor dicho, a el aborto, tenemos eh, tres grupos de causas. Aquellas que son locales, de causa local, aquellas que son de causas sistémicas o generales y aquellas que son extrínsecas, o sea, externas a la madre. Dentro de las locales puede ser por procesos inflamatorios del endometrio, malformaciones uterinas, hipoplasia uterina, ¿sí? Tumores también eh, que se produzcan en el endometrio o la pared uterina pueden predisponer al aborto. Y después está una patología que es de competencia cervical, que esta sí no es causa de aborto, ¿sí? La mujer que tenga una incompetencia cervical es muy probablemente que si no se toman medidas antes, ¿sí? Eh, se pierda esa gesta. Esto no quiero adelantarles nada, lo vamos a ver más adelante, en próximas presentaciones. No sé si es en la siguiente o la otra, pero también es porque en realidad no es una complicación hemorrágica del inicio del embarazo, sino que se da digamos, como en el punto intermedio, ¿sí? Del inicio y del final del embarazo, lo que sería en el segundo trimestre. Bien, y dentro de lo que son las maternas, las causas maternas, sistémicas en este caso, bueno, hay varias, entre ellas enfermedades parasitarias o infecciosas, algunas intoxicaciones exógenas por diferentes materiales como por plomo, arsénico, trastornos hormonales, ¿sí? Todo lo hormonal, recuerden que la gesta y el ciclo femenino se regulan exclusivamente a través de hormonas, entonces cuando esto está alterado, hay trastornos endocrinos o también metabólicos, ¿sí? Eh, son causas de abortos o pueden llegar a ser una causa de aborto. Las afecciones hepáticas también, o renales, la obesidad, ¿sí? Acá si hablamos de problemas o trastornos endocrinos del hipotiroidismo 1, ¿sí? Entre otras causas. Y también las carencias alimentarias es un factor importante que hay que tener en cuenta que también puede causar o predisponer a un aborto. Y el último grupo son las complicaciones o los problemas extrínsecos que puede llegar a tener la madre o a sufrir la madre, como ser un traumatismo, ¿sí? Como ser problemas emocionales o alteraciones emocionales, eh, los agentes teratógenos también son factores predisponentes, por ejemplo, la administración de algún tipo de sustancia, ¿sí? Que sea agresivo para la gestación y por eso favorece su expulsión. También es una complicación, o no una complicación, perdón, una causa que puede desencadenar. Bien, entonces con respecto al cuadro clínico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es el conjunto de signos y síntomas que van a caracterizar esta patología. ¿Sí? Son, digamos, la sintomatología que va a tener la mamá o la mujer. Y esta va a depender del tiempo de gestación. Si la gestación es menor de 6 semanas, va a presentar un flujo menstrual que es profuso y acompañada de una molestia leve. Si se produce entre las 6 y la 12ª semana de gestación, va a ir acompañado de pérdida sanguínea escasa y con molestia, ¿sí? Leve a moderada. Y en caso que sea una gesta mayor a 12 semanas, ya va a haber dolor intenso y acompañada de coágulos. La hemorragia acompañada de coágulos, perdón. También puede presentar borramiento, dilatación cervical o ambos. Puede haber o no latidos cardíacos
Y en caso que haya un proceso infeccioso, va a presentar la mujer hipertermia, fiebre, dolor abdominal y hemorragia ya con una eh, característica fétida, es decir, de un mal olor, como olor a podrido, digamos, que puede ser una hemorragia leve a profusa. Para poder entender, porque es importante saber la edad gestacional, tienen que recordar todo el proceso de cambio que sufre el blastocito, ¿sí? Desde su implantación, ¿sí? Porque cuando ya está bien implantado, la decidua capsular ya se está desarrollando, eh, es cuando se empieza a formar entre la decidua basal y el corion del embrión, se empieza a formar la placenta. Entonces, cuanto más avanzada está la gestación, más difícil es la expulsión. Por eso puede ser que queden restos placentarios dentro de la matriz. Eh, Eso con respecto al cuadro clínico. Bien, y como dijimos anteriormente, el aborto lo podemos clasificar de acuerdo al tiempo, si es temprano o tardío, y también se clasifica de acuerdo a si es espontáneo o natural o si es inducido. Y también un tercer grupo que es el aborto séptico. Dentro del aborto natural o espontáneo, acá nosotros tenemos en primer lugar la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es cuando la mamá presenta ciertos signos como es la presencia de hemorragia o de sangrado vaginal que es escaso, ¿sí? O presenta dolor de tipo cólico, ya sea en el hipogastro o en la región lumbar. Entonces ese es un indicador de que, bueno, algo está pasando y cuando acude al control se le hace un examen físico, esto lo hace el obstetra, el examen físico y la ecografía, y ahí se constata que la gesta está bien, ¿sí? Que está implantada, que está creciendo, va a depender de la edad gestacional también, si tiene latidos, y entonces eso se considera que es una amenaza de aborto, por el cual hay ciertos indicadores por el cual pueden llegar a interrumpir la evolución, ¿sí? Normal de esa gestación. Y después, esto, bueno, tiene ciertos cuidados, como es el reposo, ¿sí? Cierta medicación también para evitar que se expulse esa gesta y demás. Eso lo vamos a ver ahora en el tratamiento. Otro tipo de aborto es el aborto consumado, el aborto que ya se produjo o que que se produjo. Ese aborto consumado que ya fue realizado puede ser completo o incompleto. Es incompleto cuando quedan restos, ¿sí? Embrionarios u ovulares quedan dentro de el útero materno, ¿sí? Y se caracteriza por una dilatación cervical, con una salida al exterior de una parte del tejido ovular, pero se constata que sigue estando ocupado eh, el útero, porque todavía hay restos ovulares, ¿sí? Dentro de la matriz materna. Eh, ¿Cuál es el indicador de este tipo de aborto? Es que hay un sangrado activo, ¿sí? De mayor o menor intensidad, acompañado también de cierto grado de dolor. Pero si ya fue consumado, ya hubo expulsión, aunque todavía queda resto dentro de la placenta, por eso es consumado e incompleto. Después el otro tipo de aborto es el consumado completo. En este caso, consumado, como dije recién, que es un aborto que se produjo y que fue completo, no quedan restos placentarios. Sí, el huevo salió completo. Eh, el huevo o el embrión, esto va a depender de la edad gestacional. Y se caracteriza por salida abundante, ¿sí? De sangre con material ovular, pero si bien primero es intenso, después cesa. Igual que va acompañado de dolor, pero este dolor también va a cesar luego de que se produzca la expulsión completa. Y el útero se va a cerrar. El útero no, perdón, el cuello uterino se va a cerrar. Después está el aborto que es diferido, que es el aborto que está retenido, es cuando se constata, ¿sí? Por el estudio ecográfico que el embrión
¿sí? Está muerto, se constata la muerte del embrión, pero no se expulsó, por alguna razón no se expulsó y está retenido todavía en la matriz materna. Entonces ahí necesita o es necesario la intervención médica. En realidad en todos es necesaria la intervención médica. Por eso la mujer tiene que conocer las pautas de alarma desde el primer control prenatal. Eh, y el último de los que son los abortos espontáneos o naturales es el aborto inminente o el aborto que es inevitable, que se caracteriza, bueno, porque hay un escaso sangrado acompañado de dolor eh, y hay una dilatación del orificio cervical, ¿sí? Si bien no hay salida de tejido ovular, eh, ese producto de concepción se está desprendiendo o se desprendió o está en curso de ser expulsado, ¿sí? Por eso se llama inminente o inevitable, porque ya no se puede intervenir. Solamente se puede intervenir en la amenaza de aborto, ¿sí? Cuando se detecta a tiempo la amenaza de aborto, si, si se interviene oportunamente, se puede llegar a esa gestación a evolucionar favorablemente. Bien, acá tenemos entonces unos esquemas, unos dibujos sobre los tipos de aborto. En este, por ejemplo, tenemos lo que es el aborto completo consumado. Fíjense que como está este útero, que se ha desprendido todo el producto de concepción, ¿sí? Por el cual, luego de que se produce la expulsión, se cierra el orificio cervical. Después tenemos la amenaza de aborto, que es aquel donde sí es posible frenar ese proceso de interrupción y tratar de intervenir para que se desarrolle con éxito esta gestación. Acá tenemos un aborto en curso, que es el aborto inevitable. Si bien todavía hay acá restos ovulares, restos de producto de concepción, el producto de concepción se está expulsando, ¿sí? Y acá se acompaña, bueno, de pérdida hemática y está dilatado el orificio cervical. Y después tenemos el aborto diferido, que era el aborto retenido, que ustedes fíjense en los esquemas, si bien lo que hubo hay cierto, ¿sí?, desprendimiento, se constata que no es viable este producto de concepción, en el caso que sea un embrión no va a haber latido cardíaco, ¿sí?, que está muerto este embrión, pero que todavía por alguna cuestión no pudo expulsarse. Entonces ahí hay que intervenir. Y el que está consumado pero de forma incompleta es aquel que sí hubo cierto grado de desprendimiento, ¿sí?, pero todavía hay restos ovulares dentro de lo que es la matriz materna. Por eso se llama un aborto consumado, porque se produjo el aborto, pero está incompleto, todavía hay restos dentro de la matriz. Bueno, entonces veníamos hablando de los abortos natural, el aborto espontáneo, aquel que eh, se produce, ¿sí?, sin intervención. Y después tenemos el aborto inducido, que es otro tipo de aborto, que es el aborto que es provocado, por el cual se provoca que la gesta se pierda, que la gesta se expulse. Y hay dos tipos. Aquel que se lleva a cabo porque hay una indicación médica específica, ¿sí? Por eso es terapéutico, porque forma parte de un tratamiento para una patología de la madre, de un problema de salud de la madre, o se realiza porque hay un problema en la gesta, ¿sí? Y después está el electivo, que el electivo es el voluntario. Esto es a partir de nuestra nueva legislación, ¿sí?, por el cual se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, por el cual la mujer decide si quiere llevar a cabo el embarazo o no, o decide interrumpirlo. Y después tenemos lo que se conoce como un aborto séptico, que sería como una complicación de los abortos, ¿no? Porque es consecuencia la sepsis de la manipulación de una maniobra abortiva. Y se asocia es la asociación entre una infección con el aborto. Y que suele tomar inicialmente, o se inicia este proceso infeccioso con una metritis y progresar hasta infectar e invadir primero órganos o estructuras
próximas y después se extiende a todo el cuerpo materno, llevando a la madre a la muerte, ¿sí? Por eso tenemos parametritis, peritonitis, septicemia y shock séptico. Ahora vamos a ver las complicaciones. Entonces, entre las complicaciones frecuentes del aborto tenemos la infección, que empieza con una infección local pero puede extenderse y llevar a la mujer a un estado de shock séptico y de ahí a la muerte. Así también la pérdida sanguínea puede generar una hipovolemia y llevar hasta el shock hipovolémico en la mujer. La complicación más grave obviamente es la muerte materna. Y después otras complicaciones ya más tardías, pero que están relacionadas con los procesos infecciosos y la sepsis, tienen que ver con la esterilidad, con inflamaciones genitales, ¿sí? Entre otras. ¿Cuál va a ser el tratamiento médico? En realidad el tratamiento médico depende del tipo de aborto. Y ahí lo podemos organizar en un tratamiento médico clínico y en un tratamiento médico quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento médico clínico se basa en la estabilización hemodinámica, en la hidratación, en la administración de fármacos como analgésicos, uterotónicos, o en caso que haya una amenaza de aborto, los progestágenos, conjuntamente con el reposo. ¿Sí? También, si la pérdida hemática es importante, puede requerir transfusiones. Y en cuanto al tratamiento médico quirúrgico, ¿sí? Es la realización de un acto quirúrgico como es el legrado, ¿sí? O el raspado, el que más, digamos, es el tratamiento quirúrgico frecuente. En caso que haya alguna complicación, puede requerir hasta una histerectomía. ¿Bien? Y con respecto a los cuidados de enfermería, tenemos que tener en cuenta que va a estar relacionado con el tratamiento médico, con el tratamiento que se haya indicado, que va a depender del tipo de aborto, ¿sí? Que se haya cursado la mujer, y de la valoración de enfermería, es decir, de la valoración de enfermería, nosotros identificamos las necesidades que están alteradas, bien, para poder, las necesidades alteradas, los problemas de salud, para poder diagnosticar. Entonces va a depender de la valoración. Estos tres factores son los que determinan los cuidados enfermeros. Podemos hablar que en caso de una amenaza de aborto, lo que se requiere es reposo físico-sexual, además de psíquico, ¿no? Que la mujer esté tranquila, la administración de progestágenos, de hormonas, ¿sí? Que lo que hacen es favorecer, disminuir el riesgo de expulsión y favorecer la evolución de ese producto de concepción, la evolución y el desarrollo del producto de concepción. También es importante la orientación de la paciente, de la mujer en este caso, y la familia, la orientación y la educación o el asesoramiento sobre pautas de alarma, ¿sí? Relacionadas con el dolor, el aumento de la hemorragia o la presencia de hemorragia. Y si ya estamos hablando de los otros tipos de aborto, aquel que puede ser el aborto consumado, completo o incompleto, el referido, sí, que es el retenido, o el aborto inevitable o el aborto en curso, hay que tener en cuenta que los cuidados van a estar relacionados con lo que es la preparación, con el proceso operatorio, es decir, la preparación prequirúrgica y todo lo que hace a los cuidados postquirúrgicos relacionados con el tipo de cirugía que haya tenido la mujer, la orientación también sobre el tratamiento y sobre todo los procedimientos, información y orientación. La contención emocional es fundamental en el caso que haya sido una gesta buscada, ¿sí? La contención desde la escucha hasta la búsqueda de la interconsulta, ¿no? de la referencia de esa familia hacia un profesional que tenga los recursos para abordar estos problemas que son la parte de psicología y psiquiatría. Bien, entonces hasta acá con el video.
Espero que les resulte interesante la información que les traigo, es bastante acotadita, pero bueno, lo ideal es que sepan en qué enfocarse, que es lo más importante. Así que no los retengo más. Hasta acá el video. No olviden suscribirse al canal, si quieren activar la campanita, porque no sé cuándo subo videos, en los momentos que tengo tiempo, sí, porque es un trabajo, es un trabajito bastante